Los procesos archivísticos nos van marcando una metodología que consiste en realizar una serie de actividades de manera progresiva, que se encaminan todos estos pasos a lograr la organización de un fondo documental. Estas tareas son la estabilización, la clasificación, la ordenación, la instalación y la descripción. Todos estos procesos forman parte del método de intervención que nos va a llevar a obtener un archivo organizado. Existen otras tareas archivísticas, la valoración y la difusión, pero estas dos tareas no forman parte del proceso que nos lleva a la organización del archivo. Se realizan en diversos momentos del proceso. Vamos a ver más adelante cómo la valoración es parte importante de la gestión documental y la difusión consiste en devolver a la sociedad el contenido de los documentos de archivo. Por tanto, se puede realizar en cualquier momento. Existen otras actividades que se realizan en el archivo, la conservación y la restauración, pero estas tareas no las realiza directamente el archivista, las realiza un especialista, es decir, un restaurador, que estudió y se especializó en la conservación y restauración de documentos, porque hay restauradores en diferentes disciplinas, restauradores de edificios, restauradores de piezas arqueológicas o restauradores de fotografías. Entonces tenemos que buscar un restaurador especializado en documentos, en papel. Ustedes van a tener unas sesiones sobre conservación y restauración. Ahí van a darse cuenta hasta dónde llega la intervención del archivista en este campo. El archivista puede y debe realizar tareas de conservación preventiva, siempre asesorado del especialista. Lo que no puede realizar un archivista es la restauración. Estas intervenciones deben estar reservadas al especialista. De cualquier modo, es responsabilidad del archivista supervisar, planificar las intervenciones y cerciorarse de que la conservación y la restauración las realice alguien competente y especialista en el campo y con probada experiencia. Vamos a centrarnos en los procesos archivísticos que nos van a llevar a obtener un archivo organizado, es decir, la estabilización, la clasificación, la ordenación, la instalación y la descripción. La estabilización es un término que se usa frecuentemente para referirse a diferentes acciones, según quien emplee el término. Es un término un tanto impreciso, por eso nosotros preferimos precisar esta primera acción como concentración y limpieza. La tarea consiste en concentrar todos los documentos del fondo en un solo lugar. También implica la eliminación de materiales que no forman parte del archivo. Es frecuente que junto con los documentos de archivo se encuentren libros, manuales, formatos en blanco y toda una serie de materiales que no son parte del archivo. En este primer momento se deben separar solo los documentos del archivo y aquellos materiales que son de otra índole, mandarlos ya sea a la biblioteca, a las colecciones de materiales de trabajo o a los depósitos de papelería. A veces encontramos objetos que tienen una carga histórica, pero que no forman parte del archivo. En todo caso, podrían formar parte de un museo. Todos esos materiales tenemos que separarlos. En un tercer momento, esta acción implica una limpieza general de los documentos, así también como del lugar destinado tanto para trabajar como la limpieza y la mejora de las condiciones del lugar destinado para el depósito final de los documentos. La limpieza se puede hacer con una aspiradora, preferentemente con filtro de agua o filtro EPA, y se realiza con sumo cuidado colocando una malla entre el mango de succión de la aspiradora y los documentos o libros. Esta limpieza solo se puede hacer, naturalmente, si tenemos los recursos y si el material
no es demasiado frágil para poner en riesgo su estabilidad. En todos los casos se puede realizar una limpieza con brocha, de una manera superficial, ya que para realizar una limpieza página por página será necesario asesorarse con un especialista, dado que las condiciones de los documentos pueden variar y requerir otros procedimientos. También se puede realizar una limpieza con paños secos. Todos estos procedimientos de limpieza los van a ver más adelante con detalle en la sesión de conservación preventiva que van a tomar ustedes hacia el final de este curso. En este momento también es importante despojar los documentos de materiales que pongan en riesgo su conservación, como clips, grapas, folders de colores, plásticos, etc. Sin embargo, debemos de tener mucho cuidado de hacer este proceso sin desmembrar expedientes, y también hay que respetar el orden original, si es que se conserva todavía en nuestro fondo. Así que todo lo que hagamos lo vamos a hacer respetando la formación natural de expedientes y conservando el orden original de los documentos, porque esta parte nos va a ser de suma importancia en el proceso de clasificación y de ordenación. También es importante que en este momento tomemos notas y registro fotográfico del estado de conservación de los documentos, porque esta información nos va a ser útil a la hora en que levantemos el inventario. Clasificar significa separar o dividir un conjunto de elementos estableciendo clases o grupos. En la archivística se aplica a la totalidad de un fondo en sus diferentes niveles. La clasificación es siempre una tarea anterior a la ordenación. Decimos que es consistente porque si es correcta, la clasificación se mantiene en el tiempo y en todas las edades de los documentos. Más adelante vamos a ver en qué consiste este concepto de las edades de los documentos. Como vamos a clasificar según el principio de procedencia, por acciones o funciones, estas no se deben de mezclar, sino encontrarse perfectamente identificadas en sus series documentales. Si hemos identificado las funciones de las que proceden los documentos, no deberían existir series como varios, misceláneos, indiferentes. Estas series ambiguas denotan que no han sido estudiadas con profundidad las funciones de la institución que produjo los documentos y consiste en un grave error de clasificación. El trabajo intelectual de la clasificación nos va a dar como fruto el cuadro de clasificación. El cuadro de clasificación, donde se plasman las secciones y series documentales, no debe ser excesivamente elaborado con subdivisiones innecesarias. Esto solo se justifica en instituciones realmente complejas y con una producción documental muy grande, como podría ser una Secretaría de Estado, por ejemplo, pero para instituciones más pequeñas, como nuestras instituciones eclesiales, es preferible optar por una clasificación lo más sencilla posible. Se dice que el cuadro de clasificación debe ser tan sencillo y lógico que el archivista se lo sabe de memoria. Los documentos se pueden clasificar de acuerdo a los órganos u oficinas que los producen o a las funciones que cumplen los documentos, pero nunca se debe de clasificar por materias o asuntos o por periodos históricos. Como vimos en los principios teóricos de la archivística, la clasificación es una operación intelectual que requiere descubrir la forma en que los documentos fueron generados. Implica estudiar, comprender, profundizar en la institución productora y en las funciones que cumplen los documentos. La materialización gráfica de esta operación intelectual es el cuadro de clasificación. Aquí tenemos la estructura del cuadro de clasificación. Vemos claramente los niveles del archivo.
El fondo es la totalidad de los documentos producidos por la institución. Las secciones son atribuciones esenciales de la institución, regularmente identificadas con una oficina directiva de alto nivel o una división administrativa. Y las series, que son el resultado de las acciones o trámites mediante los cuales la institución cumple sus funciones. Una vez que clasificamos, es decir, que separamos todos los documentos del fondo por secciones y series, entonces podemos proceder a la ordenación. La ordenación consiste en unir todos los elementos o unidades de un conjunto relacionándolos unos con otros de acuerdo a un orden establecido de antemano. Este orden puede ser cronológico, alfabético, lógico, numérico, etc., siempre teniendo en cuenta el orden original. La ordenación se aplica sobre los diversos niveles, los documentos, los expedientes, las series o las secciones. Veamos un ejemplo de ordenación. Aquí vemos el cuadro de clasificación de un archivo parroquial. Como dijimos anteriormente, el cuadro de clasificación es la representación gráfica de la clasificación, pero también indica el orden en que los documentos están instalados. En este caso, tenemos las series de la sección sacramental en orden lógico. Primero el bautismo, después la confirmación, después informaciones matrimoniales, después los matrimonios y al final las defunciones. Este es un orden lógico. Y por otro lado tenemos las series de la sección disciplinar en orden alfabético. Si se fijan, están ordenadas de acuerdo al alfabeto. Al interior de cada serie también hay un orden. Por ejemplo, la serie Bautismos la vamos a encontrar ordenada cronológicamente, desde el acta más antigua hasta la más reciente. Una vez que tenemos todos los documentos de nuestro archivo clasificados y ordenados, entonces vamos a proceder a la instalación. Esta acción consiste en ubicar e identificar todo el fondo mediante unidades de instalación. Estas pueden ser cajas, expedientes, carpetas o libros. Nosotros, como estamos pensando en un archivo histórico, vamos a considerar la caja como nuestra unidad de instalación. Instalar sería colocar los documentos en su clasificación y orden establecidos dentro de la caja y colocar después estas cajas en la estantería en el orden en que aparecen en el cuadro de clasificación. Para introducir los documentos en las cajas, primero se protegen con guardas de primer nivel, que nosotros hacemos regularmente con papel cultural. Enseguida colocamos las guardas con los documentos ordenados dentro de la caja. La caja sería una guarda de segundo nivel. En las cajas colocamos etiquetas provisionales, indicando sección, serie, volúmenes que contiene la caja y la cronología. Es decir, en la etiqueta provisional vamos a indicar la clasificación. Los volúmenes se refieren a cuántos expedientes y cuántos libros introducimos en total en cada caja. Y la cronología se refiere a los años extremos de los documentos que contienen en su totalidad la caja. Esta etiqueta nos va a servir más adelante para realizar el inventario.
Después de la organización documental, que ya sabemos que consiste en la clasificación y la ordenación, continúa la tarea archivística de la descripción. En esta tarea se generan los instrumentos para el control y la consulta de los archivos. Los instrumentos de descripción ayudan a ofrecer un servicio preciso y expedito a la institución o al investigador para el mejor control y consulta de los documentos. Se define como el análisis sobre los fondos y documentos de archivo en sus agrupaciones naturales, a fin de sintetizar y condensar la información en ellos contenida. Da las señales de identidad, aquellos rasgos que la definen con precisión y que permiten facilitar la consulta y el control. Como nosotros vamos a tener toda una sesión sobre descripción archivística, en este momento no vamos a profundizar en esta tarea. Es suficiente con que en este momento nos quede claro que la descripción se encuentra en el último paso de los procesos archivísticos. Cuando tenemos levantado el inventario general, que es un instrumento de descripción y del cual vamos a hablar a mayor profundidad más adelante, podemos terminar de instalar nuestro archivo, colocando etiquetas definitivas en las cajas y colocando las cajas en orden progresivo en la estantería, de acuerdo al cuadro de clasificación. Con estos pasos podemos decir que tenemos nuestro archivo organizado, listo para otros procesos o proyectos de mayor alcance. Con esta primera intervención, el archivo estaría en posibilidad de ser consultado, tendría mayor control sobre lo que se tiene y dónde se tiene, y tendría mejores condiciones para su conservación. Aquí concluye la presentación de rescate y organización de archivos. En esta sesión aprendimos que la archivística es una ciencia y como ciencia tiene sus principios teóricos y sus pasos metodológicos. Al estar organizando un archivo, es imprescindible que tengamos presente estos conceptos. Conocimos también las definiciones del principio de procedencia o principio de los fondos y el principio del orden original. Más adelante en el desarrollo de los siguientes temas vamos a ver cómo se aplican estos principios ya en la práctica de organizar un archivo. También aprendimos los distintos pasos de los procesos archivísticos: la limpieza, clasificación, ordenación, descripción y difusión. Estos conceptos, si los tenemos claros, nos van a poder llevar hacia una organización verdaderamente profesional que podamos implementar en nuestros fondos documentales. Pues muchas gracias y los esperamos en el siguiente tema.